Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a este tiempo devocional basado en la segunda carta a Timoteo. Y hoy continuaremos reflexionando en esta preciosa carta y vamos a ver los versos 9, 12, 13 y vamos a hacer un pequeño salto al verso 19 en adelante. Y leyendo estos versos de la Biblia, veo cuán importante es desarrollar amistades que amen a Dios, es decir, personas que te acompañen en ese caminar de la fe. Y nunca es tarde para hacerlo. En los momentos más difíciles ellos están con nosotros, en los momentos de alegría también. Y esa es la bendición de contar con amistades que también guardan la hermandad en la fe. Siempre nos van a guiar a Cristo. Por eso esta breve reflexión devocional la he titulado Colaboradores de la Fe. En el verso 9 nos dice Pablo a Timoteo, procura venir a verme pronto. Conocemos que Pablo está preso en Roma y ante esta gran prueba que está pasando allí, él abre su corazón, amado oyente. Es decir, Pablo no tiene paredes que bloquean expresar sus sentimientos, sus emociones. Él abre su corazón y le pide a su hijo espiritual, Timoteo, que le visite, el cual también es su hermano y amigo en la fe, y quiere que vaya a visitarlo lo antes posible. Pablo, el gran apóstol, también es un ser humano, amado oyente. Es como tú y como yo, que necesita de sus seres queridos. ¿Acaso no los necesitamos? Es bueno expresar cuando extrañamos a alguien y lo necesitamos. Es bueno hacerlo. Yo te invito a que tú puedas expresar eso también. Cuando tengas necesidad, abre tu corazón. Nosotros los que estamos sirviendo en la congregación necesitamos saber cómo estás. A veces preguntamos a una persona, ¿cómo te ha ido la semana? Y nos responden bien. ¿Cómo está tu familia? Bien. Y no necesariamente es la respuesta que queremos escuchar. Nos gustaría saber realmente cómo uno se encuentra. Pero eso parte de la persona. Y aquí Pablo está abriendo su corazón. Le está diciendo a Timoteo, ven a verme pronto. Y ustedes ya saben el contexto difícil que está él atravesando. Ahora, noten que es interesante saber que Pablo y Timoteo y todo el que ama a Jesús tiene una hermandad, es decir, una amistad con un propósito central, y es llevar las buenas noticias de salvación a las personas que tanto lo necesitan. Ellos buscan con ese propósito llamar hombres, mujeres, jóvenes, pequeños, a todos ellos llamarlos de las tinieblas a la luz, así como en algún momento seres queridos nos han llamado a nosotros de las tinieblas a la luz con el mensaje de salvación de Jesucristo. Y queridos oyentes, debemos entender que pueden haber personas que nos fallen, puede haber personas, amistades muy preciosas, pero que en algún punto pueden fallarnos y eso no debe sorprendernos. Puede haber personas que retroceden incluso en su fe y eso es muy triste, es muy doloroso ver amigos que dejan la fe, y puedo dar testimonio de muchas personas que en algún momento estuvieron fervientes en la fe, pero la dejaron. El seguir la obediencia a Dios también ya no la quisieron como guía. ¿Y cuál fue la razón? El amor a este sistema, a este mundo. Y el verso 10 nos da un poco de luz acerca de esto. Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Pablo habla de Demas, quien también es citado en Filemón y en Colosenses, también se habla de él. Él fue un colaborador en el ministerio, era alguien involucrado, alguien que había visto a Pablo orar, quien había visto escuchar a Pablo predicar, que quizá también habló del Señor, que también predicó, que también estuvo inmerso allí. Pero llegó un momento en su vida, ¿qué cosas habría pasado? Pero lo que sabemos como conclusión es que amó más al mundo que el ministerio de Dios, y que lo que hemos visto los días anteriores. Es lamentable que dejase a Pablo y el servicio a Dios. Y cuál, como hemos visto, es por el amor a este mundo, es decir, al sistema. Y amado oyente, así habrá personas que en algún momento nos fallen. Nuestra reacción debe ser el orar por ellos para que vuelvan a los caminos del Señor.
Ahora, quiero profundizar en esto. Nosotros debemos tener cuidado también en no caer en el afán de esta vida. A veces, personas por querer encajar en este sistema han abandonado la fe. Las razones pueden ser muchas, pero un verdadero discípulo de Dios va a dar la batalla y va a perseverar en las buenas y en las malas. Es interesante que Pablo menciona a Marco, a Juan Marcos, si lo recuerda, el de los Evangelios. Y cuando uno ve la historia en el libro de Hechos, Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Pero algunas cosas pasaron que quizás no sabemos a detalle, pero ahora sabemos que Marco le es útil para el ministerio a Pablo. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que podemos tener altos y bajos como Marco, pero no debemos llegar al punto de Demas, en donde se resalta que amó al mundo y dejó a Pablo. Marcos, vemos que ahora fue útil, es decir, perseveró, estuvo inmerso en la obra. Y yo te pregunto, ¿cómo están tus intereses? ¿Cómo están tus deseos, tus planes? ¿Están más aferrados a este mundo, han echado raíces en esta tierra o tienen una vista a lo espiritual, una vista a lo celestial? No está mal hacer planes aquí, pero uno tiene que saber las prioridades. Pregúntate, ¿te interesa encajar más en este sistema que hacer la voluntad de Dios? Para poner una ilustración a los jóvenes es una gran lucha, porque el sistema presiona a los jóvenes a encajar con este sistema, con estas modas, con estas tendencias, con todas estas formas de actuar. Pero uno tiene que tener convicciones y estar firme en sus convicciones desde joven. Hay tantos casos de personas que, por ejemplo, se alejan de la fe porque ponen diversas cosas de este mundo por encima de Dios. Una de las más comunes es el trabajo. El trabajo no es malo, es una bendición trabajar, pero algunos quizá tornan el trabajo como Dios y lo ponen como prioridad y abandonan la fe sistemáticamente, dejando de escuchar la palabra de Dios, de orar, de asistir a las reuniones donde uno se alimente espiritualmente, y así poco a poco se va alejando él y su familia de la fe. Debemos tener claro las cosas, hermanos. Debemos andar con convicciones. Ahora, el verso 10 en adelante nos dice, pues, después de haber hablado de Demas, nos habla de Crescente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Verso 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Ahora, saltemos al verso 19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Miren, ahí tienen nombres para sus hijos, muy bonitos. Procura venir antes del invierno, verso 21. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Ahora Pablo, gracias a Dios, se encontraba con hermanos piadosos que aún perseveraban en la fe. Se menciona a Lucas, el médico que está con él en Roma. Es decir, tiene colaboradores en la fe, está rodeado de personas que aman al Señor y quieren seguir el ministerio, servirle al Señor, tienen ese propósito, ese norte. También se habla de algunos otros de la iglesia de Roma, como Eubulo, Pudente, Lino, Claudia. Pablo también envía saludos a Prisca y Aquila, esa pareja de esposos, que fueron de mucha bendición, y ahí uno lo puede ver en el libro de Hechos, y a los de la casa de Onesíforo. Y habla también del encargo ministerial en algunos de ellos, como Crescente, Tito, Erasto. También habla de Trófimo, que se encontraba enfermo. Recuerden que en ese tiempo, y esto es más claro, no tenían WhatsApp, esto es obvio. Pero miren qué interesante el saber de alguien, en ese tiempo era muy trabajoso. Pero aquí el apóstol Pablo está siendo bendecido por sus colaboradores de la fe, que él mismo está atento de ellos, de cómo están. Eso también nosotros tenemos que buscar de saber de nuestros hermanos de la fe, nuestros amigos, cómo están sus familias, con qué pruebas están pasando y así ayudarnos mutuamente. Pero ¿qué sucede una vez más? Si no empezamos con eso de decir, procura venir a verme pronto y nos cerramos, vamos a batallar solos y no debe ser así, amado oyente. Debemos
construir, edificar, y eso demanda actividad. Debemos construir amistades en la fe. Que tus hijos construyan amistades cristianas que son de mucha bendición. Que tu esposo, que tu esposa, que tu cónyuge pueda establecer amistades que amen a Cristo y que quieran conocer más de Jesús y vivir para Jesús. Y esto se va a ver en todas las esferas de sus vidas. El caminar de la fe no se hace solo, se hace en compañía. Cuando nos juntamos los domingos es para adorar en toda la asamblea de los santos, como dice la palabra. Dios no nos ha dejado a los hermanos de la iglesia para verlos solamente el domingo, no, sino es para fortalecer nuestras amistades con ellos y procurar ser bendición nosotros a ellos. Yo te animo, amado oyente, que pongas de tu parte para entablar amistades que amen a Dios, donde puedas decir, Él es mi colaborador de la fe, con Él es quien hago la obra de extender el reino de Dios. Con ellos, los cuales puedan edificarse mutuamente. Amistades con quien puedan extender el reino de Dios. Amistades que estén en las buenas y en las malas, en las pruebas. Que sean colaboradores de la fe. Te animo a participar de algún ministerio de la iglesia, damas, jóvenes, adolescentes, varones. Tú que me escuchas, tienes muchos grupos que la iglesia provee para que puedas crecer también con hermandad y así puedas fortalecerte con hermanos y hermanas en la fe que aman a Dios. Busca que tu familia tenga un entorno de personas que quieran hacer la voluntad de Dios y no encajar en este sistema. Eso es de mucha bendición. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Te animo a que te retes hoy en procurar hacerlo. Que la gracia del Dios, de nuestro Señor Todopoderoso, te acompañe. Acompáñame en oración. Amado Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra donde nos muestras a Pablo, Señor, estar acompañado de colaboradores de la fe, que son hermanos, amigos con quien caminó, Señor, y dio batalla cuando estuvo aquí. Sabemos que algunos nos van a fallar, Señor, pero es nuestra oración que nos ayudes a caminar juntos, a poder ayudarnos, orar, interceder unos por otros y poder, Padre, no alejarnos y caminar solos en la fe. Gracias, Señor, porque tú vas a poner personas en nuestras vidas para poder fortalecernos. Te amamos, Señor, te bendecimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan un precioso día.